Tengo aquí un libro de crítica literaria de extrema importancia. Podríamos compararlo con del estilo, con el libro del estilo de Demetrio, lo que sería el del estilo de Demetrio para la lengua árabe, para la literatura árabe. Además está en una muy buena edición, aunque tiene algunos defectos, algunas taras que reseñaré. Está en una muy buena edición de la Universidad de Nueva York, pero a través del Instituto de la Universidad de Nueva York de Abu Dhabi, aunque la sede está en Washington, en la Plaza Washington de Nueva York. Bueno, una edición de Beatrice Gründler, profesora de árabe en la Universidad Libre de Berlín, y de Terence Cave, profesor emérito de literatura francesa en el Colegio de San Juan de Oxford. Por cierto, la portada la habrán reconocido muchos, es un detalle simpático, es del Codex Matritensis, o como lo llaman aquí, Historia Matritensis Cronia. Sí, bueno, es la crónica de Juan Squilitzes, que tenemos en Madrid, bueno, no en la biblioteca, sí, en la Biblioteca Nacional. Está en la Biblioteca Nacional de Madrid, un auténtico tesoro de miniaturas, un auténtico tesoro iconográfico bizantino. Bien, todo esto es la presentación, todo esto es el envoltorio, en realidad es una muy buena edición en la Biblioteca de Literatura Árabe, que antes tenía los volúmenes en pasta dura y eran carísimos, y ahora están al alcance, más o menos al alcance de cualquier bolsillo, en cuanto al libro en sí, en cuanto al transporte. Como la distribución es bastante buena, yo creo que al menos en Europa cualquiera puede hacerse con estos libros. Desde luego en Estados Unidos es que parece ser que Iberoamérica va por otro lado, y aun teniendo Estados Unidos más cerca, parece ser que es más difícil la importación. No lo sé, pero bueno, en todo caso, para los europeos y por supuesto para los estadounidenses será fácil hacerse con la vida y los tiempos de Abu Tammam, de Abu Bakr as-Suli. Y aquí hay que hacer el primer comentario crítico a la edición, porque as-Suli muchas veces cita a as-Suli, y entonces uno se piensa, pero bueno, ¿qué es esto? Esto es como los clásicos indios que de repente dicen, o los clásicos chinos que de repente dicen que el autor dice. Entonces, si el autor dice, esto no lo ha escrito el autor, estos son apuntes, tradición oral, tradición manuscrita, como se quiera, pero a esto no le ha dado la forma definitiva su autor, sino algún discípulo o una cadena de discípulos que cita al autor. Si de repente el discurso se interrumpe para decir que el autor dice, el autor no lo ha escrito, pero claro, el índice de nombres nos saca del error, pero nos saca del error una vez que el propio autor nos ha sacado de él, porque como a mitad del libro, a mitad del texto, se nos dice de qué as-Suli se nos está hablando, que no es el autor, pero cuando yo he ido al índice de nombres y he buscado as-Suli, no aparecía más que el autor. Y es que el as-Suli al que se refiere, y que no es el autor, que no es Abu Bakr as-Suli, este as-Suli es Ibrahim ibn Ismail ibn Ibrahim, no, perdón, este es al-Jarjani, no, Ibrahim, vamos a ver, aquí está, me he equivocado, Ibrahim ibn al-Abbas as-Suli, ese as-Suli, muerto hacia el año 857, de origen turco, que era el tío abuelo del compilador, autor, porque esto es un texto de crítica, aunque sea como una enciclopedia en la que se citan muchos otros juicios críticos, muchos testimonios históricos, pero esto es un libro de crítica, no es un comento.
tirando de la división de San Isidoro de Sevilla, entre comento y comentario. El comento son glosas a un texto y el comentario es un texto independiente, es un texto propio, a pesar de la gran cantidad de citas de otros autores que hay en este libro o en estos textos, porque en realidad es una epístola y son varios, digamos, varios opúsculos, varios tratados sobre Abu Tamam. A pesar de que hay muchas citas y de que se recogen muchos testimonios, esto no es un mero florilegio, no es una mera compilación, esto es una obra crítica en sí, que ahora también censuraremos y criticaremos. Bueno, que Ibrahim ibn al-Abbas as-Suli es el tío abuelo del autor Abu Bakr as-Suli. Pero, claro, bueno, ¿qué más se dice? Y era el secretario más famoso, bueno, era el famosísimo secretario abbasida que llevaba, en fin, que llevaba las oficinas del gobierno o la burocracia bajo Ibn al-Zayyad y otros visires de Al-Mutawakkil. Vale, no es el autor, es otro As-Suli, pero a nadie se le ocurriría en un índice de nombres ponerlo por el ism, por Ibrahim. Yo lo había buscado por As-Suli, lo había buscado cuando ya vi quién era, lo había buscado por Abbas, pero en la vida se me habría ocurrido buscarlo por Ibrahim. Esto de poner como forma más reconocible el ism es un disparate, pero bueno. Esto puede entorpecer la lectura para el que no llegue, para todos aquellos que no lo sepan de antemano, pero con esta advertencia imagino que haré más fácil la lectura. Cuando dice As-Suli no se está refiriendo a sí mismo, no es una especie de idiota que habla de sí en tercera persona, sin ser César ni Pío II. Cuando habla de As-Suli está hablando de su tío abuelo. Bien, esto ha quedado claro. El índice de nombres también nos sirve para ver de qué va este libro. Este libro es una defensa de lo que aquí se traduce como nuevo estilo. Y en cuanto a la traducción también, en fin, tengo alguna crítica que hacer porque es una traducción demasiado académica. Al diván, a la palabra diwan la traducen como collected poems, o le dan títulos demasiado académicos, además desde el punto de vista anglosajón, y lo veremos en una traducción poética que no es poética, que parece de una revista de literatura, una revista de crítica literaria. Iba a decir el argumento, pero iba a decir el tema, pero digo, no, el argumento sería un anglicismo y estoy criticando que digan poemas reunidos en lugar de diván, que es una palabra perfectamente admitida en todos los idiomas cultos. Un diván se sabe lo que es un libro de poesía persa, árabe o turco. Bueno, traducen como nuevo estilo Badi. ¿Qué es el Badi? Es el estilo poético de los modernos, Muhdathun, rico en tropos y en préstamos creativos de la poesía antigua. Es decir, claro, es la poesía nueva, pero depende mucho de la poesía antigua, de lo mejor de lo mejor de las extravagancias y de las invenciones arcaicas. De las invenciones de los antiguos. Y esto me lleva a una cosa que me ha llamado mucho la atención, que es que citando tanto a los... porque hace falta, claro, citando tanto a los contemporáneos, más o menos inmediatos, estrictos o cercanos de Abu Tamam, citando a los poetas modernos y citando a los poetas antiguos con los que lo compara, citando tanta copia, citando semejante plétora de poetas, me ha llamado mucho la atención de que digo, no puede ser, me habré saltado, se me habrá despistado. ¿Cómo es que no encuentro ninguna cita de Al-Mutanabbi? Y efectivamente no hay ninguna. Al-Mutanabbi aparece citado en la introducción
y Azoulay no lo cita en ningún momento. Uno puede orientarse, cuando hablan de la fortuna crítica de la obra de Azoulay, uno puede figurarse que es porque al-Mutanabbi todavía no le había llegado su momento, todavía no había encontrado un crítico entusiasta como encontró luego sobre el modelo de la vida y la obra de Abu Tamam, y cabe pensar que no se habla de él, no porque fuera algo obvio, sino porque todavía no le había llegado su momento crítico y todavía no tenía tanta fama como tendría después. Me da esa impresión, porque claro, si no lo habría citado. Habría sido... Pero es muy curioso que no cite al Mutanabbi. Me resulta verdaderamente chocante. Bien, esto es casi todo lo que podemos sacar de... O sea, esto es lo que pensaba sacar del índice de nombres, que por lo general y por lo demás está muy bien, a pesar de que Azoulay lo ponga por Ibrahim, que eso es un disparate. Bueno, estamos ante un momento de nueva poesía, como en Roma los neotéricos, los poetas Nowi, y luego en Florencia el dolce stil nuovo. Pues otra vez lo mismo de siempre, novedad, modernidad, modernistas. De hecho, claro, este estilo Badi se traduce como moderno, la poesía moderna, pero unos modernos más de tantísimos que ha habido en la historia, y casi todos con características, no, estaba pensando, sí, los modernistas, al igual que estos modernos árabes, sí que miraban hacia la Edad Media, hacia el pasado, pero no puede decirse estrictamente lo mismo desde luego de los neotéricos, que miran más a los alejandrinos, y tampoco del dolce stil nuevo. O sea, cada uno es moderno a su manera. Lo que no es moderno es ser moderno. Ha habido muchos modernos a lo largo de la historia. Y ahora vamos a ver cómo hace crítica Azoulay. Bien. Vamos a ver. Por ejemplo, no, vamos a ver, esto lo tenía marcado, pero no pertenece a lo que podemos llamar el libro de la vida y la obra de Azoulay, sino a un texto que aparece recogido antes, que es la epístola, la risala de Azoulay a Abul Layth Muzahim Fatik. Es una risala, es una epístola, y me ha llamado mucho la atención esto. Abu Nuwas, Abu Nuwas sí que lo cita mucho, pero al Mutanabbi no sé por qué. Pero Abu Nuwas sí que lo cita mucho. Abu Nuwas fue claro en sus palabras. Describir un páramo abandonado, un desierto, un campamento abandonado es elocuencia oscura e incluso elocuencia tonta. Dedicad vuestras descripciones a la hija del vino. Y luego cita más versos de este poema. Describes el páramo, describes el yermo abandonado de oídas. ¿Sentirá alguien que lo haya visto lo mismo que tú? Alguien que lo haya visto por sí mismo lo entenderá como lo entiendes tú, que lo entiendes de oídas. Y aquí viene esa traducción demasiado académica que no me gusta. Si describes una cosa derivativamente, sería mejor decir de oídas. Bueno, para decir de oídas, dice Hirsa, que es un término incluso jurídico, es un tipo de testimonio que no vale, no lo que uno ha visto, el testigo que no cuenta lo que ha visto por sí mismo, sino lo que le han dicho, y eso es por supuesto inválido en
en un juicio. Bueno, esto de derivativamente yo hubiera preferido de oídas o de segunda mano o algo parecido. Derivativamente suena demasiado a crítica literaria. Y es cierto que Abu Nuwas está haciendo crítica literaria aquí, pero lo está haciendo como poeta y está escribiendo un poema, no una crítica, no una bella crítica como diría Voltaire, sino verdadera poesía. Bien, entonces, de aquí saca Azoulay que los modernos superan a los antiguos en describir aquello que sí han visto, al igual que los modernos no pueden superar a los antiguos en aquello que no han visto, porque los antiguos vieron unas cosas y las describieron muy bien, los desiertos, etc. Y los modernos ven otras, las muchachas, el vino, los efebos, y las describen porque las han visto. Así que, bien, este es un principio crítico de Azoulay. El poeta tiene que describir lo que ve. Pero luego, dice de Bashar, Entonces Bashar dijo: el polvo se arremolinaba encima de nuestras cabezas y nuestras espadas eran como una noche cuyas estrellas habían caído. Grandes versos, gran poesía, pero continúa Azoulay. Esto viniendo de un ciego esto viniendo de un ciego que no tenía el poder de la vista y que no vio realmente esto. Él compuso esta comparación por intuición y produjo algunas excelentes y bellas. O sea, es decir, para ser de un ciego que no ha visto, esto está muy bien. O sea, al final, en la página anterior de esta edición ha dicho que para escribir poesía hay que ver las cosas, y ahora dice que un ciego, con su gran poder de intuición, puede hacer grandísimas comparaciones y puede hacer... O sea, se acaba de desmentir a sí mismo, se acaba de anular y ni siquiera hemos empezado la obra crítica. Estamos con la risala, estamos con la epístola introductoria. Entonces, por este estilo va Azoulay. No es... también va, como he dicho, de una manera parecida a aquella en la que funciona Demetrio. Él se admira, Safo ha dicho esto, o también Máximo de Tiro, Safo ha dicho, qué genialidad. Sobre todo Demetrio, qué colorido, qué brillante, pero aquí teoría no la hay, ni en realidad puede haberla. Aquí lo que tenemos es algo muy parecido, y me alegra haber citado desde luego esta línea, porque hace poco, esta línea crítica y estos versos de Bashar, porque hace poco he oído una entrevista a Borges en la que la entrevistadora le decía: y usted describía el color de las frutas japonesas, y él decía: hombre, como soy ciego, el color seguramente no, describiría el sabor u otra cosa. Pues, ¿qué tiene que ver con esto de que el poeta debe describir lo que ve? Pues un poeta ciego no puede describir lo que ve, tiene que intuirlo. Y desde luego Borges podría perfectamente haber hablado del color de las frutas japonesas, pero bueno, en su modestia dice: no, hombre, hablaría del sabor. Este libro le habría encantado a Borges porque efectivamente no es metódico, no hay ninguna teoría. Se parece mucho a un coloquio que tuvo Borges con Octavio Paz sobre qué era poesía, y dijo Borges: bueno, en lugar de hacer una teoría, de hacer un sistema, ¿por qué no vamos viendo algunos versos y vamos acordando entre nosotros si es poesía o no? Si lo que estamos no leyendo, como sería este caso, sino lo que estamos recordando de memoria, es poesía o no. Y este es el estilo de este libro. Y este es el estilo en realidad también de Demetrio. ¡Oh, qué metáfora tan inventiva! Están paladeando como si fuera una copa de coñac en un sofá con orejas. Están paladeando versos uno detrás de otro y comparándolo. Y desde luego lo que hay es una defensa de Abu Tamam, que es, vamos, no hace falta decirlo, es un grandísimo entusiasta de Abu Tamam. Es una defensa contra sus críticos, cuando se meten los críticos, por ejemplo,
con unos versos en los que habla de la generosidad, diciendo es tan generoso que la gente pensará que tiene fiebre. Dice a su libro, ¿cómo va a estar mal eso? Porque entonces también estaría mal cuando Abu Nuwas dice lo mismo, solo que en lugar de van a pensar que estás febricitante, como dice Abu Tamam, van a pensar que tienes fiebre con tanta generosidad. Abu Nuwas lo que dice es van a pensar que estás loco. Y esta es una cualidad enorme, esto es un gran mérito de este libro, que va estableciendo enlaces, está estableciendo similitudes en la tradición literaria árabe, está comparando está elencándolas muchas veces que los poetas arábigos han dicho lo mismo y está comparando a ver quién lo dijo mejor. Y yo algunas veces he pensado que un verso de Imrul Qais era de Annábiga y me doy cuenta de que es porque los poetas árabes han dicho lo mismo muchas veces de distintas maneras, pero de maneras parecidas. Y este libro, por supuesto, es completamente arbitrario, es completamente acientífico, como debe ser la crítica poética, al determinar quién lo ha hecho mejor o dónde hay más imaginación. Así que es un gran libro de crítica poética. Como vemos, si lo queremos tomar como teoría, sí, el poeta debe hacer esto, el poeta tiene que hacer esto. Si lo queremos ver así, antes de que empiece el libro, en la epístola que se recoge antes de la vida de Abu Tamam, todo queda desmentido. El poeta tiene que ver lo que ve. El poeta tiene que describir lo que ve, porque los antiguos fueron insuperables en describir lo que veían. Los modernos fueron insuperables en describir lo que veían. Y luego dice, bueno, pero los ciegos también pueden... O sea, no se puede tomar como un libro de instrucciones, como el manual de la lavadora, afortunadamente. Y por esto, por su erudición y por su deleite, por su entusiasmo por la poesía, es por eso por lo que es un grandísimo libro de crítica literaria. No por ningún criterio que nuestros críticos actuales asumirían. Hace poco también he visto una especie de quinque viae, de las 5 vías de Gide. Creo que en su diario, sí, creo que en su diario he visto una especie de 5 condiciones que para Gide tenía que cumplir una obra de arte para serlo. Bueno, pues afortunadamente este libro no tiene nada que ver con recetas mágicas, ni con tablas de gimnasia, ni con dietas ni ejercicios. No, esto es lo que hizo Borges. Vamos a ir viendo versos y vamos a ver si son poesía o no.